Señor, queremos dar gracias en este tiempo porque nos das el privilegio y la oportunidad de acercarnos a ti. Queremos pedir, por favor, que nos bendigas, que nos enseñes, que nos instruyas. Deseamos que tu nombre sea glorificado, honrado, exaltado. Que por gracia, Señor, en esta noche nosotros seamos edificados y que a ti sea la gloria. Así que te damos muchísimas gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, estamos nosotros en este curso. Dame un segundito. En este curso, Doctrina de la Palabra de Dios. Empezamos a ver lo que es la revelación general y ahora entramos con la revelación redentora para finalmente terminar en la revelación redentora escrita. ¿Listo? Entonces el círculo ha ido revelación general, revelación redentora y revelación redentora escrita. Estamos viendo la manera en la que Dios se ha revelado. Entonces, hace 8 días estuvimos viendo nosotros algunos términos que se utilizan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la revelación, y hace 8 días concluimos con algunos puntos y quiero resaltar 3 cosas de esos puntos que nosotros vimos. ¿Listo? Entonces miren, recuerden, aquí estamos nosotros, revelación general, después viene la revelación redentora y finalmente viene la revelación redentora escrita. ¿Listo? En lo que es la revelación, hemos dicho que la redención incluye revelación. La redención incluye revelación. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la redención incluye revelación? ¿En qué piensan? Sí, ¿qué es? Para ser salvos necesitamos un conocimiento de Dios, tanto externo como interno, ¿sí o no? Pensemos en un ejemplo. Desde el principio, en Génesis 1, 2 y 3. La redención incluye revelación. Claro, el protoevangelio. ¿El protoevangelio es qué? Génesis 3:15. Vamos a leerlo un segundito, porque vamos a estar meditando un poco en esa primera revelación redentora. Entonces Dios le dice al hombre que todo árbol del huerto puede comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. El día que él coma, ciertamente, ¿qué va a pasar? Va a morir. El hombre come. ¿Y qué sucede en Génesis 3? Viene una cadena de juicios, de maldiciones. ¿Sobre quién vino maldiciones? No sé si recuerdan. La serpiente. ¿Sobre quién más? La mujer. ¿Sobre quién más? La tierra. ¿Sobre quién más? El hombre, ¿sí o no? Pero la promesa y la semilla de esperanza está en Génesis 3:15. ¿Qué dice? Miren lo que dice la escritura. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa es una promesa de redención, de salvación. Pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de Satanás, que son todos los incrédulos, y la simiente que serán los creyentes, pero finalmente esa semilla final es Cristo, Esto apunta a Cristo, es el protoevangelio. Entonces, ¿ahí qué está sucediendo? Está sucediendo una revelación, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de esa revelación? Redimir ¿a quién? A Adán y a Eva y a la humanidad. Y de hecho por eso es que en Génesis 3:21 le cambia el nombre, porque posiblemente creyeron esa promesa. Y ahora Eva es la madre de todos los vivientes. Entonces miren, siempre en la Biblia que Dios se revela tiene un propósito. ¿Cuál es? Redimir. Él no se revela porque sí, ¿me entienden? Él se revela de manera especial para que las personas sean redimidas. La revelación de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? La redención. Por eso todos los actos redentores deben ser explicados. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, el Éxodo. En el Éxodo, ¿Dios necesita explicar el Éxodo en la Biblia? ¿O solo con los hechos del Éxodo era suficiente para entender lo que estaba pasando? Él necesita explicarlo. Por eso la Pascua, ¿qué sucede? Hay una explicación de lo que va a suceder. Ustedes van a entrar en una relación de pacto conmigo. O sea, quiero que entiendan, esto es muy importante hoy. La revelación y la redención están juntas. Dios no se revela porque sí.
Dios se revela para entrar en una relación de pacto con el hombre, para redimirle. ¿Sí es claro? O sea, esa revelación es doble. Es una revelación externa y es una revelación interna. ¿Qué es la revelación externa y qué es la revelación interna? ¿Qué se imaginan? Más o menos lo hemos hablado. La interna es la iluminación del Espíritu Santo para que mis ojos sean abiertos y conozca la verdad. ¿Y la externa cuál es? El fundamento objetivo. Todavía no estamos en la escritura, estamos en pero sí, es la escritura, es una revelación final, pero es una revelación. Vamos a hablar de teofanías, vamos a hablar de la suerte, Urín y Tumín, modos de revelación, Pero siempre la revelación tiene un propósito, salvar. ¿Sí están conmigo? Preguntas ahí. Entonces, primer punto, la redención incluye revelación. Ahora, escuchen esto. Segundo, los actos redentores son revelación. Denme un ejemplo de eso. Los actos redentores son revelación. Por ejemplo, ¿qué sucede ahí? ¿Sí? ¿A través del diluvio? ¿Sí? ¿Juzgó, pero también qué? A la simiente. Y también en el pacto con Noé que vimos, que es una promesa ¿para qué? El pacto noético ¿para qué es? Preservar la tierra, ¿sí es claro? Entonces, ese acto por sí solo, si Dios no lo explica, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría? Si sucede el hecho, pero no se explica. Si por ejemplo Jesús viene, muere y resucita, pero eso no se explica, ¿qué significa? ¿Qué pasaría? ¿Habría revelación o no? No, los actos redentores por eso son revelación, van juntos. Ellos muestran los hechos de Dios y empiezan a revelar la obra de Dios. Los actos redentores de Dios son revelación. ¿Sí están conmigo? ¿Sí es claro? ¿O tienen preguntas? Pregunten con confianza si no van entendiendo. ¿Sí? ¿Qué acto redentor hay ahí? Eso ya lo vamos a ver. Porque la revelación no es continua, ¿no? Vamos a ver que la revelación tuvo momentos. Cuando Dios se manifestaba, acompañaba con revelación. Y por un tiempo no había revelación. Todos se basaban en función de lo que había sido escrito. Después viene un hecho redentor y acompañado de revelación. Entonces, por ejemplo, está la creación, entra en pacto con Noé. Después viene el diluvio, después viene Abraham, después viene Moisés. Hay actos redentores que van acompañados de revelación, pero no siempre hubo una revelación continua, eso lo vamos a ver hoy. La revelación de Dios no fue como que siempre se estuvo revelando, no. Hay actos específicos que acompañan esa revelación, que es el punto 3. Miren el punto 3. La redención es acompañada por revelación, siempre en la Biblia. La redención es acompañada, la redención es acompañada por revelación. Los grandes actos de redención, o sea, los hechos, siempre van acompañados de una palabra de interpretación inspirada por Dios, la palabra. Esta palabra explica su significado. Esta palabra es la revelación hablada de los profetas y apóstoles, que explican lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Sin esta interpretación divina que la acompaña, el significado del acto redentor podría perderse. El hecho y la palabra explicativa son inseparables. El hecho y la palabra explicativa son inseparables. ¿Sí, claro? O sea, Dios nunca reveló porque sí. Siempre tenía un propósito ¿qué? Redentor. ¿Sí, claro? No. El primero se llama la redención incluye revelación. ¿Sí? Redimir incluye revelación. La salvación de una persona es un paquete que siempre incluye un acto de revelación externo e interno. Aquí ya son las redenciones acompañadas siempre por revelación. Los hechos se interpretan. ¿Sí? ¿Sí es clara la diferencia o no?
En el primero es más a la persona, el otro es más general, sí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿O está muy pesado? Bueno, entremos al cuarto punto, que es el que vamos a estar viendo hoy. Esto era como un resumen, ¿listo? Dame un segundito. Aquí todo. Espérenme a ver, Señor, ayúdame. Listo. Espérenme porque se me perdió mi archivo y estoy aquí tratando de juntar todo. Listo, cuarto punto. Cuarto punto, ojo con este punto. Cuarto punto. La redención controla la revelación. La redención controla la revelación. Entonces vamos a ver tres puntos de este cuarto punto. El primero de ellos es que en la Biblia hay un desarrollo orgánico y progresivo. Progresivo. En la Biblia hay un desarrollo que es orgánico y que es progresivo. Entonces miren, cuando Dios dio la primera promesa de Génesis 3:15, quiero preguntarles, ¿allí está contenido el Evangelio en Génesis 3:15? El Evangelio de Pablo y el Evangelio de Lucas y el Evangelio de los apóstoles está contenido en la semilla de Génesis 3:15, o su evangelio es algo muy diferente a la semilla de Génesis 3:15. Hay principios que se comparten o el Nuevo Testamento es una revelación completamente nueva. Es decir, algunas personas dicen que los dispensacionalistas clásicos dicen que la revelación bíblica es por capas, ¿no? La revelación bíblica es por capas, donde hay fallas y donde se vuelve a empezar, donde hay fallas y donde se vuelve a empezar. Y como que cada época es una época nueva, como que se van añadiendo capas. Pregunta, ¿es así como lo ve la Biblia? ¿O más bien se ve una promesa que está desde el principio y se empieza a desarrollar de manera orgánica? Empieza a crecer. Por ejemplo, una bellota, ¿sí? Una bellota se planta. ¿Qué sale de una bellota? ¿Qué surge? Un roble. Una hermosa bellota más grande, un roble. Entonces la bellota empieza a florecer. Pregunta, aunque cambió físicamente, ¿sigue siendo la misma? La misma semilla estuvo ahí, ¿sí claro? ¿Sí me entienden o no? Aunque estaba en forma de semilla, ¿qué pasa? Floreció. Pregunta, ¿es así como se ve el Evangelio? ¿O más bien se ven capas nuevas de tapiz en la revelación? Como que aquí voy a poner un tapiz verde y después pongo uno rosado y después pongo uno amarillo. ¿Cómo creen que la Biblia lo desarrolla? Muy bien. Sí, como una bellota, como una flor, ¿sí me entienden? Florece, se abre. Conforme la Biblia va avanzando, no es que el Evangelio cambió, no. La semilla del Evangelio siempre estuvo presente, desde el principio. Entonces, por ejemplo, la promesa de Génesis 3:15, ¿qué revela? ¿Qué revela? Ayúdenme a ver el Evangelio en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, ¿qué ven ustedes? Sí. El Salvador va a vencer. Bueno, hay una victoria. Dice Alfredo, hay un hombre. ¿Qué más hay? Sí, hombre, simiente. ¿Qué más hay? Pero ¿cómo lo ves con el Evangelio? Lo corché. ¿Qué más? O sea, yo soy Adán. Dios da esta promesa. ¿Cómo esto me salva a mí? ¿Qué debo creer? Sí. Que va a haber una victoria. ¿Una victoria a quién? Sobre el pecado, sobre Satanás. ¿Qué más? Va a haber una victoria de la simiente sobre el pecado, sobre Satanás. ¿Y va a ser a través de quién? De un hombre.
Ese es el primer evangelio, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es el desarrollo orgánico y progresivo de la Biblia? Añadiéndole a ese evangelio, ¿sí es claro? O sea, complementando, no sé si la palabra añadir, sino mostrando más ese evangelio. Exacto, dando más información, más detalle. Por ejemplo, denme en el Antiguo Testamento qué más detalles surgieron. Que ustedes se acuerden. Que era descendiente de David, que era de Judá, que bendeciría a todas las naciones, que su reino sería para siempre, que nacería en Belén, que nacería de una virgen. ¿Qué más? Que habrá un sacerdocio mayor. Sí, sacerdocio mayor. Es decir, ¿se fue qué? Se fue desarrollando esa promesa que estaba como bellota y fue creciendo como roble. Por eso se dice que la revelación en la Biblia es orgánica y es progresiva. No es como que en el Antiguo Testamento Dios falló, que en el Antiguo Testamento Dios se equivocó y en el Nuevo Testamento ahora Él tiene que reinterpretarse o tiene que cambiar su mensaje para que su mensaje sea mejor. ¿Sí me entienden? Entonces, no sé si van teniendo preguntas ahí. Preguntas ahí. No, yo creo que no. No, porque yo creo que ahí le está añadiendo algo distinto. Mientras que la revelación surge, es como si surgiera de adentro, como que fue floreciendo de adentro. Aquí ponen algunos ejemplos, esto es de Sam Waldron. Él pone unos ejemplos y es, por ejemplo, el ser humano, cuando es bebé y cuando es adulto. Es decir, cuando el niño empieza a crecer, sigue desarrollándose, pero sigue siendo el mismo. En el caso del agua parecería que es algo diferente, parece como una sustancia diferente. ¿Sí me entiendes? ¿Su gel? Ah, entonces sí es verdad. No, mentira, mentira. No sé, no, molestando, molestando. No, creo que ese desarrollo progresivo se ve más armonioso así, pero ese es el punto. ¿Sí? No son capas distintas, ese es el punto, ¿me entienden? No es como que en cada época de la Biblia Dios falló. Entonces, por ejemplo, en la primera época, en el paraíso, falló. Ahora, ¿qué hago? Me invento algo nuevo y falló. Ahora Israel, me invento algo nuevo y falló. Ahora la iglesia, bueno, la iglesia falló. Entonces otra vez voy a volver con Israel. No es un periodo de caída, caída, falla y invento algo nuevo, no, sino es un desarrollo orgánico que está desde el principio. ¿Tienen preguntas ahí? Desarrollo orgánico. Sí, que va creciendo. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Segura? Por fe en la promesa. ¿En qué pasaje puedes pensar? ¿Quién le ayuda a Camilo? No lo dejen solo. Y de pronto si alguien me hace el favor de un tintico, qué pena, estoy muriendo. Muchas gracias, Jonathan, Dios lo bendiga. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Abraham. Sí, ¿qué? Le fue contado por justicia. Génesis 15. Génesis 15. ¿Qué más piensan? Adán, ¿cierto? Que pone a su esposa Eva. Miren Lucas, Lucas 1:6. ¿Cómo dices? Miren Lucas en el capítulo 1. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Sí, miren lo que dice Lucas 1:5, 1:5, 1:5 y 6. Sí, señora, ¿quién nos ayuda a leerlo?
Muy bien. Primero que menciona la Biblia, que ambos que eran, en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Ahora, ¿por qué eran justos? Obviamente nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento, que es por la fe. Entonces, fruto de esa fe, ambos se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No eran justos porque obedecían, eran justos porque ya habían sido justificados, ya habían creído. ¿Cómo lo vemos? Miren, por ejemplo, Lucas 2:25. Miren Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. ¿Lo tienen? Dice que había un hombre en Jerusalén que, ¿qué pasaba? Se llamaba Simeón. Miren otra vez, dice lo mismo Lucas. Este hombre, ¿cómo era? Justo y piadoso. Ahora, ¿por qué era un hombre justo y piadoso? Esperaba la consolación de Israel. ¿Qué significa eso? ¿En qué tenía su esperanza, su fe puesta? ¿Por qué lo dices? En el texto, no en el texto. Claro, la consolación de Israel, ¿quién es? El Mesías. El Mesías que ha de venir es la consolación de Israel. Miren Lucas 2:36. Miren Lucas 2:36. Y había una profetisa, ¿cómo se llamaba ella? Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Porque uno podría decir que era justa, alguien podría decir, porque servía noche y día en ayuno y oraciones, pero no. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que, ¿qué? Esperaban la redención de Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, estas personas son del Antiguo o del Nuevo Testamento. Son del Antiguo, porque el Nuevo Testamento empieza en la última cena. Estas personas del Antiguo Testamento, todas tienen su esperanza en algo. ¿En qué? En la redención de Israel, en este niño, en la ¿cómo se llama? Sí, la consolación de Israel. Miren Lucas 7:18. Mentiras. Lucas 23, no vamos a ir a Lucas. Lucas 23, 50 y 51. Lucas 23, 50 y 51. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Sí. ¿Sigue? Miren que aquí, ¿qué esperaba él? Muy bien. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Qué tuvo que creer en el ladrón en la cruz para ser salvo? ¿Algo tuvo que creer? ¿Qué tuvo que creer? Muy bien. Acuérdate de mí cuando vengas. ¿Qué está reconociendo? Que Jesús es rey y que Él es el que va a traer redención. ¿Qué más dijo? ¿Qué más le dijo a su compañero? Yo merezco, tú y yo merecemos morir. Este hombre es un hombre justo. ¿Sí es claro? O sea, la salvación siempre tuvo un reconocimiento del pecado, del juicio y de la consolación de Israel. Siempre. Siempre la salvación es por medio de la fe. Nunca la salvación fue por guardar rituales. Nunca la salvación fue por guardar ritos, que es lo que Dios condena constantemente en los profetas. Algunas personas piensan que en el Antiguo Testamento se salvaban por ofrecer sacrificios. Nunca. Siempre la salvación ha sido por medio de la fe. Y el texto clásico, ¿no? En Hebreos 11, por la fe, 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 uno y otro. ¿Sí es claro? Entonces, este desarrollo orgánico de la revelación nos muestra que siempre desde el principio ellos creyeron en una promesa y esa promesa se fue desarrollando. ¿Listo? No sé si tienen de pronto hay alguna pregunta, duda, inquietud. Sí. Naamán. Sí, sí.
Sí, esa es una pregunta buena. Claramente yo creo que se debe creer en la promesa, en el rey venidero, en el rey que ha de venir, en el descendiente de David. O sea, si un gobernante que se levantará, creo que sí debe estar presente. Digamos que la Biblia, ahorita que estoy tratando de pensar, creo que no lo menciona. En lo que estoy tratando de pensar, no recuerdo que ellos hayan mencionado eso, pero sí como que ser leal a este Dios implicaba unirme a su pacto, algo así. Es como que me uno a sus estipulaciones. Es como, no sé, trataría de pensar un ejemplo similar. Hoy en día, si una persona se salva por la fe en Cristo y no confiesa la Trinidad, ¿podría ser salvo? No la niega, pero no la confiesa. ¿Qué pasó? Sí puede ser salvo porque la fe, ¿qué es? La fe es en Cristo. Nunca la negaría, no la podría negar. Como que diga, no, no creo esa Trinidad. No podría ser salvo. Pero aunque cree en Cristo, no la puede articular un solo Dios en su esencia que subsiste eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no la articula de esa manera, ¿puede ser salvo? Sí, claro. Lo que nunca va a hacer es negarla, negarla. Sí, sí, sí. Digamos que Daniel 4 sí muestra que él sí creyó en Jehová, en el Dios de Daniel. Sí hay una confesión del Dios de Daniel como bestia. Sí, sí, él sí. ¿El otro cuál es? Naamán sí lo confesó. Sí, también, sí. Pero no explica mucho el contenido del depósito de su fe. Digamos que son pasajes narrativos también, ¿no? Entonces, obviamente, sí, sí, no, sí, sí. De hecho, sí, creo que el punto, miren Lucas 18, el punto en común en todos debe ser este, Lucas 18. Lucas 18, el versículo 9. Lucas 18, 9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero escuchen esto, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia, ¿qué pasaba? No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Qué elementos ven ahí? ¿Qué ven? Pecado. Sí, para ser salvo hay que reconocer el pecado. ¿Qué más? Dios como Salvador. Sí. De hecho, no lo traduce bien, pero ahí dice: sé propicio, propicio, sé propicio. O sea, propiciar, ¿qué es? Apaciguar la ira. Sí. ¿Y yo qué soy? Pecador. Hay un elemento de justicia, justicia. Dios apacigua tu ira, ¿sí o no? Mientras que el fariseo, ¿cómo se ve? Justo. Él no necesita ninguna ira que apaciguar. Mientras que el otro hombre, sí. Estos elementos deben estar en todos los hombres que se han salvado. ¿Sí, claro? Debe haber un reconocimiento del pecado, debe haber un reconocimiento de la justicia de Dios, debe haber un reconocimiento de su propiciación. Entonces, obviamente, pensaría uno que en el elemento de propiciación debe haber un Mesías, un sacrificio,
algo que apacigua la ira de Dios. Pero creo que si el depósito, es difícil, ¿no?, saber hasta dónde era tan claro lo que entendió Nabucodonosor y lo que entendió Naamán. Y la reina de Saba. De sacrificio, sí, 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 así es. Sí, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Vamos bien? Miren un momentico Efesios 2:12. Recuerden que los pactos bíblicos tienen su desarrollo desde qué. Eso nosotros lo vimos en la teología del pacto. Los pactos de la promesa, ¿sí o no? Entonces la promesa se fue desarrollando progresivamente. Y cada pacto va teniendo su continuidad y su discontinuidad. Eso lo vimos, los pactos de la promesa. Recuerden que los presbiterianos, dijimos, ven una sola administración. Los bautistas vemos dos pactos. ¿Sí? El pacto de obras, pacto de gracia, pero el pacto de gracia que inicia en el nuevo pacto. ¿Sí? Pero esos pactos de las promesas se van desarrollando progresivamente. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes de ese primer punto. Entonces, no solo es una distinción orgánica y progresiva, segundo punto, también es una distinción creativa y continuativa. Aquí es así, creativa y continuativa. ¿Qué significa? Tanto la redención como la revelación, escuchen esto, tanto la redención como la revelación, las dos se caracterizan por periodos donde se acumulan actos redentores y también donde hay tiempos de quietud donde no hay la revelación. Entonces, la revelación es crónica y, espérenme a ver, dame un segundito acá. Muy bien, entonces miren, ¿cuál es el punto? Cuando Dios se reveló por momentos, cuando Dios hizo actos redentores, se reveló y después se quedó quieto en su revelación. Entonces ayúdenme con ejemplos. Por ejemplo, el primer acto de revelación, ¿cuál fue? Muy bien, Génesis 3:15. ¿A quién se reveló? Adán y Eva. ¿Cuál es el siguiente acto redentor? Noé. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió entre Génesis 3:15 y Noé? Sí, por ejemplo, bueno, Enoc no es tan un acto redentor. Sí, ahí hay algo, pero dejémoslo aquí. Adán y Eva y Noé. ¿Qué pasó en este periodo de tiempo? ¿Hubo actos redentores? ¿Actos redentores? No. ¿Hubo revelación? ¿Qué revelación hubo? Sí, estamos entre Noé, entre Noé. Claro. También. Pregonero de justicia. Sí. Muy bien. ¿Qué predicaba Noé? ¿En base a qué? A esto. Viene alguien, crean y arrepiéntanse. Pero es decir, la predicación de Noé era en base a qué? A lo revelado. ¿Sí me están entendiendo o no? Estoy enredado. Caín. Bueno, ese es un acto, ¿hubo un acto redentor? Sí. Sí. No se arrepintió. Sí, no. Digamos que la distancia entre Adán y Eva y Caín, digamos que no es mucha, ¿no? Sí, no es tan grande. Mi punto, ¿cuál es? Entre el paraíso y Noé, ¿hubo actos redentores? ¿Hubo revelación? ¿En la Biblia hubo revelación? No hubo revelación. ¿Cómo?
hace. Exactamente. Muy bien. Vamos a seguir un poquitico. A ver, después de Noé, ¿qué otra revelación hubo grande? Los patriarcas, llamémoslo los patriarcas. ¿Sí o no? En la época de los patriarcas, ¿hubo revelación? Claro. Porque, claro, ¿a quién se le reveló? A Abraham. Y a través de Abraham, ¿el que va a establecer? ¿Una qué? Sí, un pacto. ¿Y qué más? La bendición a todas las naciones. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué sucedió entre Noé y la era patriarcal? ¿Qué revelación hubo? Babel, sí. Pero ¿qué revelación hubo? ¿Qué revelación hubo? ¿Qué actos redentores hubo? Ujú. Siempre. Porque el propósito de la revelación, ¿cuál es? Salvar. ¿Sí? Entonces miren, recuerden que la creación cuando se hizo, nosotros que somos creacionistas de Tierra Joven, ¿cuándo se hizo? En el menos 6000 antes de Cristo. Noé más o menos ¿cuándo fue? 2400, supongamos, antes de Cristo. Es un ejemplo, no sé si ese es el número. La era patriarcal sí es 2000 antes de Cristo. ¿Sí es claro? O sea, en un periodo de 4000 años, ¿cuántos actos redentores hubo? ¿Sí están conmigo o no? ¿Estoy loco? 4000 años. ¿Cuántos actos redentores hubo? Supongamos que 3. ¿Cuánta revelación hubo? ¿Todo el tiempo se estaba revelando? No. Dios tuvo actos y ¿qué hacía? Se revelaba. Se revelaba. Porque el propósito de la revelación, ¿cuál es? Redimir. ¿Sí me entienden? La revelación de Dios no fue una revelación continua. ¿Sí están conmigo? ¿Cuál es la siguiente revelación que encontramos? El mosaico. ¿El mosaico cuánto es? ¿Cuánto tiempo es? 1400 antes de Cristo. Después, ¿cuál tenemos? Davídico. Es el 1000 antes de Cristo. Los profetas más o menos van entre el 800 y el 400 antes de Cristo. Y hay 400 años de silencio hasta la llegada de Cristo. ¿Qué quiero que vean con esto? ¿La revelación fue algo continuo? ¿O más bien fue por periodos? ¿Periodos? Sí, sí. No, básicamente era preparar todo para que llegara el Mesías. Digamos que en esos 400 años Roma conquistó y se preparó el mundo para la expansión del Evangelio. No veo ese periodo de silencio como juicio o algo así, no. Era como Dios esperando el momento, como lo dice Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, ese era el momento preciso, donde el idioma del mundo era el griego, Roma conquistada por todos lados, Israel era el lugar por donde se podía ir en varios lugares. O sea, sí, de hecho aquí también hubo 400 años de silencio, por ejemplo, entre el mosaico y el davídico. Sí, no le veo mucha... ¿Cuál es el punto? Un poquito argumentando hoy en los que dicen tener revelaciones. Este argumento va hacia allá. ¿Tiene sentido la gente que dice que Dios se les revela? Porque entramos a Cristo y sus apóstoles, ¿no? ¿Cuál es el acto supremo de redención? Sí, la cruz. ¿Cuál es el clímax de la revelación? La cruz. ¿Cuál es el clímax de toda la revelación? La cruz. Pregunta, ¿hay necesidad de más revelación? ¿Hay más actos redentores después de la cruz? La segunda venida. Allá no necesitamos más. ¿Pero hay más actos redentores? No. Sí. Sí, señor. Otro, ya van dos, ¿qué van a decir líder? Sí.
Sí, 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 claro. Explicaran. Claro, y pues con la muerte. No, sí. Sí, sí concluyó históricamente y concluye reveladoramente con la muerte del último apóstol. Explicación. Sí, así es. Así es. Exacto. Lo que hemos dicho, todos los actos redentores han necesitado explicación. No, el acto redentor ya sucedió. Ahora se explica esa redención con la palabra. Y esa explicación de esa redención termina con el último de los apóstoles. Como lo dice Efesios 2.20, ya lo vamos a ver. Efesios 2.20 dice que el fundamento ya está puesto, que es el fundamento de los apóstoles. Entonces, digamos que este se llama el periodo de Cristo y sus apóstoles. Así como hubo el periodo mosaico, el periodo davídico, el periodo de los profetas, está el periodo de Cristo y sus apóstoles. ¿Cuál es el punto que quiero que vean? Siempre en la Biblia un acto redentor va acompañado de una explicación. Ahora, esa explicación puede durar un periodo de tiempo, pero sí hay una explicación de lo que sucedió. Después de Cristo, ¿qué acto esperamos? Su venida. ¿Qué acto revelador necesitamos? Ninguno. Ya toda la revelación está escrita porque ya todos explicaron acerca del sacrificio de Cristo, que es el clímax. Sí. Muy bien, en ese sentido no hay diferencia, pero digamos un continuista que creería en la continuidad de los dones, que cree en la continuidad del don de profecía, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cree un continuista en la profecía? Si siempre la revelación, la profecía es revelación, siempre la revelación está explicando un acto redentor y ya fue puesto por los apóstoles. ¿Qué profecía das? Ya no, ya todo lo que necesitamos para entenderlo ha sido dado. ¿Sí está claro el punto? ¿O no? Sí, sí, se explica con qué tu redención. ¿Con qué se explica tu redención? Necesitamos un de quietud reveladora. De hecho, no de quietud, sino que ya terminó la revelación. Sí, miren por ejemplo la época de Moisés. A ver, ¿qué hizo Moisés? ¿Moisés recibió revelación? Sí. ¿Cuánta revelación recibió? Mucha. De hecho, podríamos decir la Torá, ¿sí o no? ¿Qué acto redentor explicó? La salida de Egipto, ¿sí o no? Bueno, después de Moisés y Josué, ¿quién siguieron? ¿Quién siguió? Los jueces. ¿Los jueces recibieron revelación nueva? No. Digamos que Dios a veces les hablaba, pero no revelación nueva, redentora, salvadora. Sí, exactamente. Pero, sí, 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 hacia Él, sí. Cuando Dios se revela al juez, al que sea, siempre tiene, no está pensando solo en Él, sino en su pueblo, en su, no sé,
En la tribu, en la tribu que cada juez representaba. Sí, claro, porque Dios se revela. Yo creo que el propósito redentor sí está, porque es salvar a su pueblo ya fuera de la opresión de los egipcios, sí. Eso no sería revelación, ¿sí o no? No. Sí, digamos que por ejemplo Samuel, pensemos un momentico en Samuel. ¿Qué usaba Samuel para juzgar a Israel? La Torá. Ahora, ¿Samuel tuvo revelación? Sí, por ejemplo, su llamado y el rey David, sí. Ahora, esta revelación que Dios le da al rey David, ¿tiene un propósito redentor? Sí, ese es el punto, siempre. Siempre que Dios se revela, quiere obrar en favor de su pueblo, obrar para la salvación de su pueblo, o mostrar su gloria y mostrar su poder para la salvación de su pueblo. Nunca es una revelación egoísta centrada en mí mismo, ¿sí es claro? ¿Sí me entienden? Entonces, si el clímax de la revelación es Cristo, ¿por qué nosotros deberíamos esperar más revelación? ¿Sí me entienden? El acto redentor supremo es la obra de Cristo. Sus apóstoles interpretaron esa obra. ¿Qué revelación nosotros esperamos? Si ya está hecha. Exacto, ese es el punto. O sea, si toda la revelación apuntaba a Cristo y sus apóstoles la explicaron, ¿qué esperamos nosotros? Ya. ¿Sí es claro el punto? Sí, revelación. Sí. No se ha cumplido, no, pero se cumple por Cristo. O sea, nosotros hacia el futuro, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Su venida. No esperamos nada más, ¿sí o no? Eso ya está revelado. Entonces, mi punto cuál es? Que si Cristo es el clímax de la revelación, esto es un argumento, ¿no? Y sus apóstoles ya lo interpretaron, porque dice alguien hoy tener revelación. O sea, si alguien revela, ¿qué está explicando? Si es profeta, ¿no? Si es profeta y dice, bueno, Dios me dio una profecía que te voy a traer esta noche. Sí, 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 claro, él es el punto. Escrito. Sí, sí, diciendo, porque se le ocurrió. Sí. Bueno, descansemos 5 minutos, ¿les parece? Y ya volvemos. 5 minutos, 5 minutos.